En 1895 y 1896 formulé algunas tesis sobre la patogénesis de síntomas histéricos y sobre los procesos psíquicos que ocurren en la histeria. Ahora que, tras una larga pausa, procedo a sustentarlas mediante la comunicación circunstanciada del historial de un caso y su tratamiento. No puedo ahorrarme este prólogo, tanto para justificar mi proceder en diversos sentidos, cuanto para reducir a un grado razonable las expectativas que pueda despertar. Estas son algunas de las palabras preliminares de Freud para dar apertura al texto Fragmento de análisis de un caso de histeria o caso Dora. Esta revisión y resumen del texto está basada en el 7º volumen de Obras completas de Sigmund Freud por Amorortu Editores. Continúa diciendo Freud: en este historial clínico me interesaba poner de relieve el determinismo de los síntomas y el edificio íntimo de la neurosis. Si al mismo tiempo hubiera intentado cumplir también las otras tareas, se habría producido una inextricable confusión. Para la fundamentación de las reglas técnicas, halladas las más de las veces por vía empírica, sin duda habría que reunir el material de muchos historiales de tratamiento. No se imagine, empero, muy grande la mutilación que pueda ocasionar la omisión de la técnica en este caso. Justamente, la pieza más difícil del trabajo técnico no estuvo en juego con la enferma. En efecto, el factor de la transferencia, de que se habla al final del historial clínico, página 101 y siguientes, no fue examinado en el curso del breve tratamiento. 1. Cuadro clínico. Luego de haber demostrado en la interpretación de los sueños, publicado en 1900, que los sueños son interpretables y que una vez completado el trabajo interpretativo, pueden sustituirse por unos pensamientos formados, intachablemente e insertables, en un lugar consabido dentro de la trabazón anímica, en las páginas que siguen querría dar un ejemplo del único uso práctico que el arte de interpretar sueños parece admitir. En síntesis, el sueño es uno de los rodeos por los que se puede sortear la represión, uno de los principales recursos de la llamada figuración indirecta en el interior de lo psíquico. Al mismo tiempo, me permitirá exponer al público por primera vez, con una amplitud que ya no deje lugar a más malentendidos, una parte de mis opiniones sobre los procesos psíquicos y las condiciones orgánicas de la histeria. Y por la prolijidad, ya no tengo que disculparme, desde que se concede que los grandes requerimientos que la histeria plantea al médico y al investigador solo pueden satisfacerse con el mayor ahondamiento y dedicación y no con un altanero desdén. Y cita Fausto: en verdad, no arte ni ciencia solas, paciencia pide la obra. Solo hacia el final del tratamiento se puede abarcar el panorama de un historial clínico congruente, comprensible y sin lagunas. Si la meta práctica del tratamiento consiste en cancelar todos los síntomas posibles y sustituirlos por un pensamiento consciente, puede plantearse como otra meta, teórica, la tarea de salvar todos los deterioros de la memoria del enfermo. Las dos metas convergen: cuando se alcanza una, también se logra la otra. Es un mismo camino el que lleva a ambas. Por la naturaleza de las cosas que constituyen el material del psicoanálisis, se infiere que en nuestros historiales clínicos debemos prestar tanta atención a las condiciones puramente humanas y sociales de los enfermos, como a los datos somáticos y a los síntomas patológicos. Por sobre todo, nuestro interés se dirigirá a las relaciones familiares de los enfermos, y ello no solo en razón de los antecedentes hereditarios que es preciso investigar, sino de otros vínculos, como se verá. Dado este breve contexto, me permito parafrasear el siguiente fragmento del texto. Se nos dice que el círculo familiar de Dora, de 18 años, incluía además de su persona a sus padres y a un hermano 1 año y medio mayor que ella. La persona dominante era el padre. De acuerdo con las comunicaciones del padre y de la muchacha, no pude menos que formarme esta idea de la madre, dice Freud. Era una mujer de escasa cultura que, tras la enfermedad de su marido y el consecuente distanciamiento, concentró todos sus intereses en la economía doméstica, y así ofrecía el cuadro de lo que puede llamarse la psicosis del ama de casa. Carente de comprensión para los intereses más vivaces de sus hijos, ocupaba todo el día en hacer limpiar y mantener limpios la vivienda, los muebles y los utensilios, a extremos que casi imposibilitaban su uso y su goce. El único hermano de la muchacha había sido antes el modelo al cual ambicionaba parecerse, pero en los últimos años la relación entre ambos se había vuelto más distante. El joven procuraba sustraerse en todo lo posible a las disputas familiares. Cuando se veía obligado a tomar partido, lo hacía del lado de la madre.
La pequeña tuvo las habituales enfermedades infecciosas de la infancia, sin que le dejaran secuelas. Según ella contó, con propósito simbolizante, véase la página 72, su hermano solía contraer primero la enfermedad en grado leve y ella le seguía con manifestaciones más serias. Hacia los 12 años, le aparecieron hemicranias del tipo de una migraña y ataques de tos nerviosa. Al principio se presentaban siempre juntos hasta que los dos síntomas se separaron y experimentaron un desarrollo diferente. La migraña se hizo cada vez más rara y hacia los 16 años había desaparecido. Relata Freud. La vi por primera vez a comienzos de un verano, cuando ella tenía 16 años. Estaba aquejada de tos y afonía, y ya entonces le prescribí una cura psíquica, de la que después se prescindió, porque también este ataque, que había durado más que otros, desapareció espontáneamente. Durante el invierno del año siguiente, tras la muerte de su amada tía, estuvo en Viena, en casa de su tío, y de las hijas de este, y aquí tuvo unos cuadros febriles, que en ese momento se diagnosticaron como apendicitis. Durante los 2 últimos años, el síntoma más incómodo en la primera mitad de estos episodios había sido una pérdida total de la voz. Freud sostiene que el diagnóstico es el de una neurosis. Dora y su familia se mudaron a Viena, donde Dora ya había crecido y se había convertido en una joven floreciente con un rostro agradable e inteligente, según Freud. Cuando entró en tratamiento conmigo a los 18 años, tosía de nuevo de manera característica. El número de estos ataques no pudo precisarse, pero la duración de cada uno era de 3 a 5 semanas. Los signos de la enfermedad habían cambiado y ahora incluía una sensación de malestar general y un cambio en el carácter. Dora peleaba mucho con su padre y no se llevaba bien con su madre, quien intentaba atraerla hacia las tareas domésticas a toda costa. Dora se aislaba y evitaba el contacto social. Cuando su cansancio y su falta de concentración se lo permitían, asistía a conferencias sobre temas más serios. En un momento dado, los padres de Dora se horrorizaron al encontrar una carta que ella había escrito en la que expresaba que ya no podía soportar vivir, y se despedía de ellos. Aunque el padre sabía que no era algo serio, decidió llevarla a visitar a Freud. El padre de Dora le informa a Freud que, para él, la causa última de esta enfermedad estaba relacionada con un evento en la vida de Dora. Cuando la familia de Dora estaba en un lugar que Freud llama B, en el historial del caso, entablaron amistad con un matrimonio al que Freud llama los K. La señora K había cuidado al padre durante su enfermedad y el señor K siempre se mostraba muy amable con Dora. Además, Dora cuidaba a los hijos de este matrimonio y les hacía a veces de madre o niñera cuando era necesario. Después de haber ido a ver a Freud cuando tenía 16 años, el padre y Dora iban a encontrarse con los K en una casa junto a los lagos alpinos, un lugar al que Freud llama L. Pasarían algunos días allí antes de que el padre se fuera, pero Dora iba a quedarse varias semanas más. Cuando llegó el momento de que el padre se fuera, Dora insistió en volver con él sin darle ninguna razón. Después de algunos días, Dora le cuenta a la madre, para que ella a su vez le contara al padre la razón por la cual había querido volver con él. Le cuenta que durante una caminata tras un viaje por el lago, el señor K osó hacerle una propuesta amorosa. El padre y el tío de Dora le piden cuentas al señor K acerca de esto y le preguntan qué pasaba con lo que Dora contaba. Sin embargo, el señor K desmiente todo y lo niega. Además, inculpa a Dora de alguna manera. Según lo que la señora K le había contado, Dora solo mostraba interés por asuntos sexuales y siempre se las ingeniaba para estar leyendo acerca de eso, en algún libro o en algún otro lugar. De hecho, la culpa a ella como si quizás hubiera imaginado la escena. El padre está seguro de que esta escena es la razón de la irritabilidad de Dora y de sus ideas suicidas. Ella le pide que rompa relaciones con el señor K, y en especial con la señora K, a quien antes veneraba. El padre dice que está bastante seguro de que Dora imaginó esa escena. También le cuenta a Freud que él tiene una relación muy estrecha con la señora K, y que ella es muy desdichada con su marido. Además, él tampoco tiene una buena opinión del señor K. Sin embargo, aclara que su relación con la señora K es solamente de amistad y consuelo mutuo, ya que tampoco encuentra esa amistosa simpatía en su propia mujer. Aclarando esto, le pide a Freud que ponga a Dora en el buen camino. Freud va a decir que ve en esa escena del lago el trauma psíquico, que es la condición previa del estado patológico histérico. Sin embargo, también reconoce que ya había una serie de síntomas antes de esa escena. Por lo tanto, debe haber existido otro trauma en su niñez antes del 8º año de vida.